Cuando me hablan de geografía, tenemos que revisar la etimología, el origen de la palabra geografía, ¿ya? El origen, la etimología es el origen de la palabra geografía. El origen de la palabra geografía está vinculada al prefijo geo, al vocablo geo, mira. Geo. ¿Qué cosa significa el prefijo geo? Tierra, ¿no? Geografía, entonces, por su etimología, se vincula al prefijo geo, y el prefijo geo significa tierra. Etimología es el origen de la palabra. Entonces, esta palabra, cuando yo la descompongo en geo y en grafos, grapos o grafía, significa, geo significa tierra, mientras que grafía deriva del vocablo grafos o grapos, grafos o grapos. ¿Y qué significa grafos o grapos? Descripción, estudio, tratado. Entonces, cuando a mí me pregunten en el examen, geografía por su etimología, ¿qué significa? La descripción de la tierra, ¿ya? Geo, tierra, grapos, grafía, descripción. Descripción de la tierra. Ahí está, ¿ya? Geo, tierra, grafos, descripción de la tierra. Entonces, geo es tierra, grafos es descripción, descripción de la tierra. Pero eso no es la definición de geografía, eso es la etimología de geografía, porque la definición de geografía, es decir, ¿qué estudia la geografía? ¿Qué es la geografía? La geografía es una religión, la geografía es una disciplina. ¿Qué cosa entendemos por geografía? Bueno, definición de geografía. Podemos decir nosotros que la geografía es una ciencia. ¿Por qué la geografía es una ciencia? Porque obviamente tiene un objeto de estudio y sigue pasos para lograr ese objeto de estudio. Entonces, la geografía es una ciencia natural porque involucra la naturaleza y social porque involucra al hombre, que estudia o que tiene como objeto de estudio la relación que hay, ¿no? La relación que existe entre el hombre, entre el ser humano y el medio ambiente. ¿Cómo podemos explicar nosotros esta relación entre el hombre y el medio ambiente? A partir de todas las actividades que el hombre desarrolla o realiza en su medio. El hombre, por ejemplo, construye edificios, construye puentes, carreteras, avenidas. El hombre extrae minerales, extrae pescados, extrae marisco, extrae bosques, madera, árboles. Entonces, todas las actividades que el hombre realiza en el medio donde él vive, donde él se desarrolla, genera una relación. O sea, la geografía no solamente va a describir la tierra, sino que además va a estudiar esa relación que existe entre el hombre y el medio ambiente. Porque no basta con describir, sino hay que analizar e interpretar de qué manera las actividades del hombre intervienen en su medio. Por ejemplo, cuando el hombre desarrolla industria, está produciendo una manufactura, pero está transformando una materia prima. Para el hombre transformar una materia prima, necesita de una fábrica, de un taller, donde esa materia prima va a ser transformada. Y justamente esa materia prima que va a ser transformada surge
como una consecuencia de qué, profe? Del trabajo, ¿no? Pero muchas veces el hombre, en el afán de producir, genera contaminación. Y esa contaminación se entiende como el aumento del dióxido de carbono o el CO2, ¿no? El dióxido de carbono o el CO2. Y el dióxido de carbono o el CO2 es definitivamente lo que va a desencadenar el calentamiento global, ¿no? Una acumulación excesiva de dióxido de carbono genera que la temperatura de la Tierra se eleve. Entonces ahí vemos una relación entre el hombre y su medio, ¿no? Como la emisión excesiva de CO2, dióxido de carbono, va a generar que la radiación ultravioleta que ingresa a la Tierra, no toda esa radiación se vaya al espacio. Entonces hay una elevación de la temperatura de la Tierra, hay un calentamiento del planeta, ¿ya? Como consecuencia justamente de la emisión de CO2. ¿Ya? Entonces recuerda, por su etimología, la geografía estudia la descripción de la Tierra, pero por su definición, la geografía es una ciencia natural y social que estudia la relación entre el hombre y su medio ambiente. Así de sencillo, ¿ya? Así de sencillo. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta de esta primera lámina? Te escucho, te leo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ninguno. Bueno, seguimos. Hemos dicho que como toda ciencia presenta un objeto de estudio, que es la interrelación entre las actividades del hombre y la naturaleza. Pero estas actividades se desarrollan en un lugar. Profe, la naturaleza, sí, pero esa naturaleza se puede entender como un espacio geográfico. Entonces, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. ¿Y qué entendemos por espacio geográfico? El espacio geográfico es el lugar, es el área donde vive el hombre, donde el hombre vive y este hombre se desarrolla. Y se encuentra formado por dos tipos de elementos, los elementos naturales y los elementos culturales. Entonces, el espacio geográfico es el lugar donde el hombre vive y se encuentra formado por elementos naturales, elementos culturales. ¿Ah? Espacio geográfico es el lugar donde el hombre vive y se encuentra formado por elementos naturales y culturales. ¿Ya? Ahí está, mira. El espacio geográfico, lugar donde el hombre vive y se encuentra formado por elementos naturales y culturales. ¿Cuáles son esos elementos naturales, profe? Todo aquello que se ha formado sin la intervención humana. Un valle, un desierto, un bosque, un nevado, ¿no? Natural. ¿Y qué es lo cultural? Todo lo que el hombre ha construido, en todo lo donde el hombre ha intervenido, eso es lo cultural, ¿ya? Entonces, entonces el espacio geográfico vendría a ser el área donde el hombre vive y se encuentra formado por dos tipos de elementos, ¿no? Los naturales y los culturales. Ya está. Ahora, dentro del espacio geográfico vamos a encontrar algunos componentes, como cuáles, los componentes políticos, ¿no? Por ejemplo, profe, ¿qué componente político podríamos encontrar? Un gobierno, ¿no? Un gobierno. Componente natural, por ejemplo, un relieve. Puede ser una pampa, una meseta, un desierto, un valle. Un componente social, un grupo de población. Un componente cultural, las tradiciones de esa comunidad, lenguaje, religión, folclore.
un componente económico, las actividades que esa población realiza, agricultura, ganadería, minería, pesca. Entonces, el espacio geográfico es igual al lugar donde el hombre vive, se desarrolla y realiza sus actividades. El espacio geográfico se encuentra a su vez, ¿no? Conformado, ¿por qué? El espacio geográfico se encuentra a su vez conformado por el paisaje de tipo natural y el paisaje de tipo cultural. Mira, el paisaje natural y el paisaje cultural. Paisaje natural, paisaje cultural. Repito, paisaje natural, paisaje cultural. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Te escucho, te leo. ¿Hay preguntas, comentarios de esta segunda lámina? Vamos, con confianza, porque tu opinión me importa. A mí lo que me importa es tu opinión, tu participación. Coméntame. ¿Hay dudas, preguntas? Coméntame, coméntame. Coméntame. A ver, me está escribiendo en el chat. Ninguna, profe. Muy bien, comando. Ahí está, comando. Muy bien, comando. Entonces seguimos. Personajes importantes dentro de la evolución de la geografía. Tenemos en la Magna Grecia, en la antigua Grecia, ¿no? Lugar donde se ha venido desarrollando la mayor parte de las civilizaciones en la Edad Antigua, pero sobre todo en la cuna de la civilización occidental, tenemos la figura de Cateo de Mileto, ¿ya? Tenemos la figura de Cateo de Mileto. Tenemos la figura de Cateo de Mileto. Y Cateo de Mileto es un personaje clave. Es un personaje clave. ¿Por qué decimos que Cateo de Mileto es un personaje clave? Porque Cateo de Mileto es considerado el padre de la geografía antigua. ¿Ya? Cateo de Mileto es considerado el padre de la geografía antigua. Él se le considera el padre de la geografía antigua. Tiene una obra, ¿no? Conocida como Los Viajes, donde describe lo que era el continente europeo, el continente asiático. La palabra clave es la descripción, ¿no? Hecateo describe. Profe, y Hecateo, que se vincula a lo que es la Grecia, ¿no? En la antigüedad, ¿qué tipo de geografía hacía, profe? Bueno, Hecateo sin lugar a dudas desarrollaba una geografía de tipo descriptiva. Hecateo lo que busca dentro de su geografía, dentro de su obra Los Viajes, es de alguna u otra manera describir todo lo que él puede observar a su alrededor, más que interpretar, más que aplicar algún principio, no, sino a lo largo de sus viajes, por eso su obra se llama Los Viajes, él observa diferentes relieves, ¿no? Tanto en Europa como en Asia, y producto de esos viajes, él va a describir, ¿no? Va a describir de una manera mucho más clara y concisa todo aquello que el hombre de su tiempo lo ligaba a la mitología. El griego de la antigüedad creía que todo lo que existe o existía a su alrededor
era producto de los dioses. Hecateo es el primero, o es uno de los primeros, que busca romper con esa tradición y darle una base mucho más científica, mucho más formal a los descubrimientos, ¿no? El gran Hecateo. ¿Ah? Entonces Hecateo buscará romper un poco con esa situación. El gran Hecateo de Mileto, padre de la geografía antigua. ¿Ah? Padre de la geografía antigua. Luego tenemos Eratóstenes, quien durante mucho tiempo ha sido considerado erróneamente el padre de la geografía. Eratóstenes es el primero en observar la circunferencia terrestre, o mejor dicho, en calcular el tamaño de la circunferencia terrestre. Profe, pero ¿cómo? ¿Con un microscopio, un telescopio? No, no nada. Con puros cálculos matemáticos, porque Eratóstenes era un matemático. Era un matemático, era un astrónomo, era un geógrafo, ¿no? Que nació en Cirene, la antigua Grecia. Y lo más importante que hace justamente Eratóstenes es aplicar la matemática para determinar cuánto era, ¿no? El tamaño de la circunferencia terrestre. Obviamente, para poder determinar eso, utiliza criterios matemáticos, ¿no? Utiliza criterios, un criterio de circunferencia de 360, un poco de trigonometría, ¿no? Y logra un cálculo que para la época, era casi exacto, 40.074 kilómetros, ya que cuando uno utiliza satélites, el cálculo es 40.008 kilómetros, o sea, prácticamente exacto, una nada, ¿no? Eratóstenes. Por eso que a él se le considera el padre de la geodesia, que es una ciencia de la geografía que se encarga de determinar el cálculo de las líneas imaginarias, ¿no? Eratóstenes de Cirene. Luego tenemos a otro personaje, Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna, y que lo vamos a ver más adelante. Humboldt es alemán, incluso llega al Perú y estudia al famoso pingüino de Humboldt. Estudia además a la corriente peruana o la corriente de Humboldt en lo que es el Perú. ¿Ya? Entonces Humboldt está vinculado a la geografía moderna. Por eso se le dice el padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt. ¿Ya? Padre de la geografía moderna. Y luego tenemos al personaje Karl Ritter, que lo vamos a ver dentro de los principios geográficos, considerado el padre de la geografía humana, ¿no? Profesor, ¿cuál es la obra de Humboldt? Bueno, Humboldt tiene varias obras, una de ellas es Cosmos, por ejemplo. Es además el padre o el primero en hablar de un principio geográfico, ¿no? El principio de causalidad, que todo tiene un porqué, una razón, todo hecho, todo fenómeno geográfico sucedió por algún motivo, por alguna razón, principio de causalidad, ¿ya? El de Alexander von Humboldt. Muy bien, comandos. ¿Alguna pregunta de esta lámina, comando? ¿Alguna pregunta, comandos? Comandos. Ninguna. Todo está claro. Muy bien, comandos. Seguimos. Vamos a conocer justamente los límites del espacio geográfico. Cuando hablamos nosotros de los límites del espacio geográfico, hacemos referencia los niveles hasta donde el hombre desarrolla sus actividades. ¿Ya? Los límites del espacio geográfico hace referencia a los niveles hasta donde el hombre desarrolla el espacio geográfico.
Un nivel puede ser la baja atmósfera. Otro nivel, la zona fótica. Otro nivel, la corteza terrestre. ¿Qué significa eso, profe? Que hasta cada uno de esos niveles es el espacio donde el hombre desarrolla sus actividades, ¿no? Repito, es el espacio hacia donde el hombre desarrolla sus actividades. Por ejemplo, el ser humano vive hacia donde nosotros podemos llamar la troposfera, donde se desarrollan la mayoría de fenómenos meteorológicos, pero también el hombre se encuentra supeditado a otras capas como la estratopausa, que es el límite donde el cual el hombre podría desarrollar, por ejemplo, vuelos, ¿no? La baja atmósfera. La zona fótica llamada zona con luz, fótica viene de foto, de luz, es decir, es la zona hacia donde llega la radiación solar, plataforma continental, zócalo continental. Hasta ahí el hombre desarrolla sus actividades de navegación, de pesca, de buceo, extrae minerales incluso del zócalo, la zona fótica. Y la corteza terrestre es la parte continental de donde el hombre extrae recursos mineros. Llámese minerales, llámese elementos, ¿no? Como el petróleo, como el carbón, como el gas, ¿ya? La corteza terrestre. Entonces, este diagrama nos ayuda a comprender cuáles son los límites del espacio geográfico. Repito, este diagrama nos ayuda a comprender cuáles son los límites del espacio geográfico, ¿no? Baja atmósfera, zona fótica, corteza terrestre. Es decir, hasta dónde el hombre puede desarrollar sus actividades, ¿no? La baja atmósfera, la zona fótica y la corteza terrestre. Profesor, quiere decir que por encima de la estratopausa es bien difícil que se desarrolle la presencia humana, sí. Por debajo de la zona fótica también, ¿no? Ya no hay la presencia de radiación solar, entonces alguna actividad humana se hace mucho más complicado. La corteza terrestre de la misma forma. Por debajo o en otro aspecto del relieve, se va a hacer mucho más complicado que el hombre pueda desarrollar sus actividades. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Coméntame, te escucho. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro, comando? ¿Postulante? ¿Aspirante? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces seguimos. Vamos por acá. Dominio de la geografía, mira. Una primera imagen. Esa imagen está asociada al espacio geográfico. Entonces tú te preguntas, ¿qué es el espacio geográfico? ¿No? Eso es lo que tú te preguntas. ¿Qué es el espacio geográfico? ¿Qué entendemos por el espacio geográfico? Tú te preguntas elementos geográficos. Primero, ahí vamos a mencionar acá las imágenes, ¿no? Mira, tenemos varias imágenes. Tenemos espacio geográfico, tenemos elementos geográficos, hechos geográficos, fenómeno geográfico y agente geográfico. Cada uno tiene una definición, un concepto, ¿no? Cada uno de ellos que debemos manejar para nuestro examen de admisión. Por ejemplo, ¿qué es el espacio geográfico? Lo mencioné. Es aquel donde el hombre realiza sus actividades. Se encuentra conformado por un paisaje natural y un paisaje cultural. Los edificios, las viviendas, las casas, forman parte del paisaje cultural porque el hombre construye, porque el hombre modifica. La playa, el litoral, el mar, forma parte del paisaje natural,
porque no hay una intervención del ser humano y ambos forman parte del espacio geográfico. Ambos forman parte del espacio geográfico. Luego tenemos los elementos geográficos, ¿no? El tiempo, el clima, ¿no? La humedad, la precipitación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la humedad? La cantidad de vapor de agua que está en el medio ambiente. ¿Qué es el tiempo? La condición atmosférica de un lugar. ¿Qué es el clima? Es la condición fija, la condición atmosférica fija. ¿Por qué? Porque el tiempo puede ser variable, pero el clima no. ¿Qué es la precipitación? La lluvia. ¿Ya? ¿Qué es el viento? Desplazamiento de aire de forma vertical, en este caso de forma horizontal. ¿Qué es la presión? La fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Hecho geográfico es todo lo que el hombre ha construido. Por ejemplo, una represa, una central hidroeléctrica, ese es un hecho geográfico. Todo lo que el hombre ha construido. Un fenómeno geográfico es aquello donde el hombre no interviene y lo realiza la naturaleza, ¿no? Un fenómeno geográfico. Por ejemplo, el fenómeno del niño. El hombre no interviene. Se va a cortar la clase, postulantes, nos volvemos a conectar en el mismo link, ¿ya? Por favor.